Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitada a la doctora Karen Ramírez, que es dermatóloga, tiene ya 2 años de experiencia y tiene su consultorio en la Ciudad de México. Y vamos a tocar un tema muy interesante que es cáncer de piel. Hola, ¿qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Entrando de lleno, ¿nos podría platicar un poquito qué es el cáncer de piel? Claro que sí, el cáncer de piel, como su nombre lo dice, es un tipo de cáncer que sale a partir de las células de la piel. Tenemos distintos tipos, algunos un poquito más malos que otros, pero al final de cuentas todos son cáncer y todos hay que tratarlos a tiempo, que eso es como la parte muy importante, la detección temprana. Cuando lo detectemos a tiempo vamos a tener generalmente un buen pronóstico. Si ya lo detectamos un poquito más tarde, pues sí nos puede traer un poco más de problema, entonces siempre es como hacer énfasis en detectarlo a tiempo, que es lo que me importa, que se queden con esa información. Yo he escuchado mucho el término melanoma. ¿Melanoma es lo mismo que cáncer de piel o es algún tipo específico o así se le llama o es el nombre comercial? Justo es un tipo de cáncer de piel. Es así como básicamente en grandes rasgos tenemos 2 tipos así grandes. Uno es el melanoma y el otro es cáncer no melanoma. Aquí el melanoma es un poquito más conocido porque es el más agresivo. Este justo es el que no queremos para nada. Es el de peor pronóstico. Entonces es el malo. Y tenemos el otro tipo que es el no melanoma, que ese incluye 2 tipos. Uno que se llama carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. También son cáncer, pero son menos agresivos. Tienen un mejor pronóstico. Entonces esas son como las diferencias. ¿Cómo le haces o cómo identificas que tienes cáncer, o sea, de piel? Esa es una buena pregunta y justo qué bueno que tocaste antes este tema de cuál era el melanoma, porque tenemos como 2 partes distintas para poder identificar o para que algo te llame la atención. Entonces, para la parte del melanoma usamos justo, no sé si has escuchado esto del ABCDE, que es lo que hay que buscarle a un lunar o a una manchita oscura. Entonces, el ABCDE, mira, tengo aquí un diagramita. Entonces hablamos de que tienes una mancha, tienes un lunar, una manchita oscura. A nos habla de asimetría. Entonces básicamente tu lunar, si tú lo partes en 4, cada parte tiene que ser igual a la otra. Si tú ya ves que una parte como que ya está diferente, hay que ir a consulta. Luego la B nos habla de los bordes. Tú tienes que ver bien dónde empieza y dónde termina tu lunar, o sea, bien definido. Si ya como que el color se le está saliendo por un lado, también hay que checar. Luego la C, que nos habla del color. Tu lunar puede tener 2 colores, a veces es como que un café más oscuro y un café un poquito más claro. Si tiene más de 2 colores, hay que revisarlo. Luego pasamos a la D, que es el diámetro. El diámetro, un lunar que es normal, mide menos de 6 milímetros. Cuando tienes un lunar de más de 6 milímetros, hay que checarlo. Y al final la E, la evolución. Pues aquí nos habla de si tu lunar está creciendo muy rápido, si tu lunar llega a sangrar. Esto es algo que también hay que revisar. Esto es para el melanoma. Para esa manchita que normalmente el melanoma se ve como... Hay también muchos tipos, pero se ve como una mancha oscura. Entonces eso es lo que hay que buscarle para pensar en melanoma. Estoy que me quito la camisa y le enseño uno que traigo acá atrás. De una vez lo vemos, lo analizamos. Sí, porque no. todas las está diciendo, estoy a la madre. O sea, ya quiero ir con el doctor. Es más, acabemos la entrevista. Reprogramemos. Ay, Sí. no se crea. Bueno, sí se crea, o sea, no se crea, pero sí traigo uno muy fuerte, muy grande. Yo pensé que era un moretón. Soy un hipocondríaco de lo fregada, Justo en la espalda es la zona en la que no ves, obviamente, o sea, la ves de que de lejitos, y entonces es un lugar frecuente de melanoma. Entonces ahí también siempre con los seres queridos, así como de, oye, chécame la espalda, y para ver si ves algo raro. Que luego así pasa en consulta, llega una pareja de, es que le vi que tiene una mancha en la espalda, chéquesela, doctora. Así es como lo encontramos. Pero bueno, estos son los tips para ir a consulta si ves algo raro en el caso del melanoma. Pero entonces hablábamos de que tenemos los otros tipos de cáncer. Esos no se ven con esto del ABCDE. Esos más bien cuando tú ves una bolita que está creciendo, que a veces esos son hasta del color de la piel, ni siquiera están así oscuros. Una bolita que crece, que no se quita con el tiempo, que llega a sangrar, hay que revisarlo. Eso es como podemos identificar a los otros tipos de cáncer. Siempre es así.
algo que está creciendo en tu piel, que no se quitó, que sangra, que te está dando molestias, hay que revisarlo. Cuando dice molestia, ¿a qué se refiere? Sobre todo es el sangrado, como lo que más pasa. O sea, que sin rascártelo, sangra solito, porque se empieza a abrir la piel sin que tú le hagas nada. Entonces luego dicen, ay, es que me sangra, pero luego ya no pasa nada. Esos son de riesgo. Ya cuando te estás sangrando, supongo que es porque ya estás más avanzado, ¿o no? No tanto, realmente no. Hay una variedad del carcinoma vasocelular, que es uno de los no melanoma, que simplemente se ulcera. Entonces es como que la piel se empieza a abrir. No quiere decir que sea más grave, pero es un dato muy importante. O sea, si una lesión sangra solita, hay que revisarla sí o sí. Sí, ya sé. Es que yo soy de lo más hipocondríaco. Como hago tantos programas, si hablo con los doctores, yo ya estoy pensando, hijo, yo siento esto y eso me ha pasado. Creo que aquí en el programa debemos de poner una URL para hipocondríacos como yo, donde podamos darnos apoyo así en un grupo de Facebook o algo así, de que a mí también me pasa eso y yo también me siento así. Pero... Sí pasa. A nosotros los médicos también nos pasa. ¿Sí? Sí, luego dices que no sabía. Sí, es de, ay, me duele la cabeza, no. Seguro ya tengo esto y así puedes pensar todo lo que puedes tener. Sí, exacto, ándele. Y luego siempre se nos va todo a tumor, cáncer, a lo más mortal. O sea, nunca puede ser así de que me tragué $1,000,000. No, tiene que ser algo negativo. Exacto. O sea, no hay la panza, tengo un tumor. Sí, es porque son las mariposas en el estómago. Exacto, es porque estoy enamorado. Ajá. No, cáncer. Un saludo a todos los hipocondríacos como yo que nos ven, nos escuchan. No están solos. Repórtense. Cuando identifico o veo un lunar de ese tipo o así, ¿qué hago? O sea, ¿hay algún otro síntoma? ¿Solo el tamaño o el sangrado o así? ¿O ya con eso es suficiente para ir a revisarlo? La realidad es que con eso es suficiente para ir a revisarlo. O sea, raramente te va a dar algún tipo de dolor o de ardor, comezón. Generalmente no. O sea, es más algo visual. Sabemos que ahí está creciendo. Sobre todo ya si es algo que tengo desde hace meses. Sigue creciendo, sí hay que revisarlo, porque no te va a dar dolor. Entonces, luego así me ha pasado justo de que llegan con una mancha y ni siquiera sabían que la tenían. Así, tú estás revisando otra cosa y de repente ves así una mancha que te llama la atención. Y es como, ¿desde cuándo tiene esto? Ay, muchos años. A veces no le dan importancia porque pues no da síntomas, o sea, no da dolor. En el caso, por ejemplo, del melanoma, que es una mancha oscura, pues no nos da dolor, no nos da molestias. Entonces, a veces no le hacemos caso porque no duele. Siempre le hacemos caso a algo cuando ya está doliendo, ya está molestando. Si no, a veces lo vamos dejando. Entonces ahí sí es algo más visual. Cualquier crecimiento de mancha, en el caso del melanoma o de una bolita, ya es suficiente para ir a revisarlo. Y ahora que lo dices, también personas que suelen tener muchos lunares, y en realidad en todos, o sea, digo un poquito más para ellos, pero en general para todos, lo ideal sería acudir una vez al año al dermatólogo para hacer una revisión de todo el cuerpo. Ahí sí revisamos toda la piel. Porque justo como decíamos, a veces el paciente no le llama la atención alguna cosita y a nosotros sí. Entonces, una vez al año, revisión con el dermatólogo. Eso se recomienda para todos. Ya fui con usted, me revisó, todo bien, me encontró algo. ¿Eso lo trata usted o me tengo que ir derechito con el oncólogo? O si se me ocurre, ay, voy a ir con el oncólogo a la revisión, o lo ideal es ir con usted, con dermatología. Lo ideal es con dermatología. De hecho, sí, nosotros tratamos las lesiones. Si es algo pequeñito, muchas veces con una pequeña cirugía puede quedar y listo. Ya si es algo más grande, pues a lo mejor necesitamos apoyo de algún tipo ya de cirujano oncólogo o depende también el tipo de cáncer, ya nos apoyamos de ellos. Por ejemplo, si es esta parte del cáncer no melanoma, esos normalmente los quitamos nosotros y listo, se terminó ahí el problema. En el caso del melanoma, ese sí requiere más cuidados porque ahí sí hay que hacer más estudios. Sobre todo si ya está más grande, hay que hacer estudios de todo el cuerpo para ver que no se haya ido a ninguna otra parte del cuerpo, que es lo que le llamamos metástasis. Ese es el riesgo del melanoma, que se metastatiza, o sea, se va a otras partes del cuerpo mucho más fácil. Entonces ahí sí hay que checar todo el cuerpo para ver que solo esté en piel. Ahí sí ya entra el cirujano oncólogo, pero con lo demás, con tu visita anual al dermatólogo, si el dermatólogo encuentra algo, lo puede tratar en ese momento, perfecto, lo quitamos. Y de ahí depende obviamente de lo que haya salido, si fue un tipo de cáncer, la revisión hay que hacerla más seguido. Entonces, después de quitar un tipo de cáncer, cada 4 meses hay que estar con el dermatólogo durante los primeros 2 años. Y después ya se puede quedar cada 6 meses.
la revisión. Esto sí ya tuvimos un tipo de cáncer. Si no, si revisamos, vimos que todo está perfecto, puede ser su revisión anual. Una vez al año lo seguimos viendo y nada más justo diciéndole al paciente como estas medidas que ya platicamos. Si ves estos cambios, puedes venir antes del año a revisarlo. Si no, si tú ves que todo bien, al año, perfecto, sin ningún problema. En ocasiones, no sé si eso le ha pasado a alguien más. Ahí déjenme en los comentarios y avísenme. Cuando en ocasiones te da un moretón y del moretón se te hace un lunar, ¿eso es común? Porque a mí ya me ha pasado eso. No, digamos que no es común y a veces es un poquito más de hasta coincidencia. O a lo mejor ya antes había ahí un lunar que empieza muy chiquito y ya de repente a veces lo vemos más. Y luego eso suele suceder justo cuando nos llegamos a pegar, es como que cuando nos damos cuenta que hay algo ahí, como que le ponemos más atención. Y ahorita que lo dices, porque me ha pasado también que me dicen, es que me pegué en la cabeza, me caí, me pegué en la cabeza y desde ahí empezó esta bolita. Y ya cuando lo revisamos, pues no, te das cuenta que la bolita es un tipo de cáncer y no salió por el golpe, más bien ya estaba ahí, pero con el golpe como que al tocarte, al estarte revisando, la haces evidente. Pero no siempre es este tema de que salgan por golpes o moretones, sino que a veces ahí es cuando le ponemos más atención, pero normalmente ya existía antes. Hay factores de riesgo que ayudan al melanoma o al cáncer a que se desarrolle más. Ya ves que dicen que el sol... Es que eso es lo malo de todo. O sea, dicen que sí. Primero están diciendo que el sol, malísimo. Y luego de repente están diciendo que no, que te tiene que dar el sol para que tengas vitamina D. Y luego no te asoles. Y luego sí asoleate. Y luego no te asolees, porque la deficiencia de vitamina D te puede generar que los tejidos blandos y los órganos dejen de funcionar, pero si te asoleas te puede dar cáncer. O sea, ¿qué hago pues? ¿Me asoleo o no me asoleo? Un dermatólogo nunca te va a recomendar que te asolees, así, nunca. Entonces, sí he escuchado y se ha escuchado mucho esto de que, bueno, es que entonces la vitamina D con el sol es cuando llega a la piel y se genera la vitamina D, entonces sí se necesita. La realidad es que no. Digamos que, eso sí, nunca vamos a recomendar que te asolees, porque justo el principal factor de riesgo para que tengas un cáncer de piel es la radiación ultravioleta, o sea, es el sol. Ese es el principal factor. Entonces, justo se han hecho estudios, ahorita que tomas esto de la vitamina D, comparando pacientes que usaron protector solar y pacientes que no lo utilizaron y midieron sus niveles de vitamina D y se encontró que en los dos había deficiencia. Al final el protector no era peor. Ese es un problema grave también, ya tenemos mucha deficiencia de vitamina D, pero cuando lo pones en una balanza, aparte de este estudio, pones en una balanza que me dé cáncer de piel o tener deficiencia de vitamina D, que fácilmente la puedo suplementar, pues entonces tienes más riesgo de tener cáncer. Entonces sí hay que utilizar, uno, no exponerse al sol y dos, utilizar protector solar. Si tu vitamina D está baja, entonces esa la suplementamos con una pastillita en caso de que esté baja y listo. Y aparte la vitamina D también la obtenemos de los alimentos, no solo del sol. Entonces siempre, quedémonos con que no hay que exponernos al sol y hay que utilizar nuestro protector solar, siempre. Es que está genial. Y ahorita que le estaba diciendo, digo, y a muchos yo creo que nos pasa como a mí. O sea, que estamos viendo TikTok o estamos viendo Instagram y luego de repente vemos a una chava o a un chavo así super fit y luego yo todos los días salgo a correr al mediodía para tomar mi dosis de vitamina D y no sé qué. Y están así dándole. O sea, lo venden tan bien que ya se te hace que si tú te sales a correr a las 12 del mediodía, se te va a ver el cuerpo así. Y nada que ver, pero sí tiene mucha lógica. A ver si se lo sabe usted como dermatóloga. Yo por ahí leí, si sales al sol y tu sombra es más alta que tú, ya no hay tanta necesidad de protector solar. ¿Es cierto esto? Igual y sale de su rango de estudios médicos. Sí se sale un poquito, no, como que no me lo habían preguntado así, pero con lo que sé, te voy a decir que no, o sea, no es cierto. O sea, el protector solar lo tenemos que utilizar siempre, digamos, la última aplicación del día tiene que ser a las 4 de la tarde aproximadamente, porque te da 4 horas, entonces quiere decir que de 4 a 8 te protegió, y ahora sí, a las 8 ya no hay sol, entonces no. Eso de la sombra no para nada. Y de hecho con estos climas, por ejemplo, de cuando no está tan soleado, que está nublado, es justo cuando más nos quemamos. Y no es que el que esté nublado te queme más, sino que te proteges menos, porque no sientes el sol, o sea, no sientes el sol quemándote. Entonces te proteges menos y te quemas más. Yo pensé que sí te quemabas más porque entraba el sol en las gotas de humedad que hay en el ambiente
y hacían como un espejo refractivo y como que no entraba tanta luz directa, pero había más refracción. Es como cuando vas a un lago y estás pescando, aunque traigas un sombrero así de la fregada, el reflejo de todo el agua terminas... Yo soy muy blanco, entonces yo luego me pongo rojo así, no agarro color así bonito, o sea, me pongo rojo. Pero es que justo es lo que acabas de decir, la radiación se refleja en todos lados. Entonces, digamos, estás en el lago y la radiación llega al agua y luego rebota a ti. Estás en la playa, la radiación pega en la arena, porque según tú estás en la sombra, ¿no? No, yo estoy en la sombra, no me va a pasar nada. Pero no, porque la radiación llega a la arena y rebota a ti de nuevo. Entonces, nunca estás como libre de esta radiación, aunque estés, digamos, en la sombrita. Entonces, siempre les decimos a los pacientes, así esté nublado, así esté lloviendo, así no salgas de casa, tienes que ponerte tu protector. Porque muchas veces me dicen, es que yo no me expongo al sol, doctora, yo no salgo, yo estoy en mi casa, yo trabajo desde mi casa, entonces pues no me lo tengo que poner porque no salgo. Y entonces aquí es donde entran las ventanas justamente, porque por la ventana, así esté cerrada tu ventana, esa luz que estamos viendo pasa radiación. Entonces esa radiación ya te está haciendo daño. Y ya si hablamos de otro tema como de manchas, toda la luz también de dispositivos, de los focos, al final ya se dieron cuenta que todo eso también te mancha. Entonces siempre les digo, tendrías que vivir en una cueva para decirte, ok, no te pongas protector, porque si no, siempre hay radiación. O sea, está en todos lados, no hay manera. Y ese sí va a ser deficiencia de vitamina D. Ese sí, seguramente, y si no come bien también. ¿Quiénes son candidatos para sufrir algún tipo de cáncer de piel? ¿La gente blanca, la gente morena, la gente muy, muy morena? ¿Afecta? Sí, justo si es un factor. Cualquier tipo de piel, desde la más clara a la más oscura, pueden tener cáncer. Eso sí, pero si hablamos de quién tiene mayor riesgo, siempre es la piel clara. Entonces, justo esta piel que tú me dices de que es que no me bronceo, ¿no? No agarro ese colorcito, sino que me pongo rojo. Ese tipo de piel que es de lo más clarito son los que tienen más riesgo, les da más riesgo de quemarse y de tener después un cáncer de piel. Nadie está exento, pero ellos sí tienen más riesgo. Pieles claras, cuando son rubios, pelirrojos, ojo de color, ellos tienen más riesgo. Es que programa tan deprimente para mí. Ah, no, pero te vemos acá en consulta. Ve el lado positivo. Ya sé, o sea, voy a seguir llorando aquí del Pero yo aquí te espero ahorita terminando. Y por ejemplo, ¿qué pasa si hay gente que decimos, ay, a la fregada, que siga creciendo la mancha? ¿Qué puede pasar? Cuando es las que quitan ustedes, las no melanomas y las melanomas. Cuando es melanoma, que es esta mancha oscura, hay mucho riesgo, porque el riesgo es de que se vaya a otros órganos. Entonces, que el melanoma se vaya a pulmón, que se vaya a hígado, a cerebro. Y entonces ahí ya el pronóstico ya es totalmente diferente. O sea, ahí sí ya pone en riesgo la vida. De hecho, el melanoma es de los cánceres más mortales. O sea, ese sí ya cuando llegó a otros órganos ya tiene un alto riesgo de muerte. Entonces, ese es el malo, así es el que tenemos que temer todos. Los otros dos, que son los que sí tratamos normalmente en el consultorio, con el carcinoma vasocelular, que ese es el más frecuente de todos, incluso es el cáncer más frecuente a nivel mundial, el carcinoma vasocelular. Ese lo más que puede pasar es que crezca y empiece a destruir la zona en la que esté creciendo. O sea, crece, se empiece a abrir la piel. Eso es como de lo peor que puede pasar, porque su riesgo de que se vaya a otro órgano es muy, muy chiquito. Como que uno es más superficial y el otro es más profundo. Lo que pasa es que son de diferentes células de la piel, porque son casi igual de profundidad, aunque sí, el melanoma sí puede irse mucho más profundo, eso sí. Pero digamos que su capacidad de irse a otros órganos es chiquita. Si lo dejas como que mucho tiempo, pues va creciendo. Igual el otro, que es el carcinoma epidermoide, ese también tiende a todavía crecer más que el vasocelular. Entonces crecen y empiezan a hacer destrucción, pues digamos que a deformar, a sangrar. Eso es como lo más molesto también. Su riesgo de irse a otros órganos es chiquito, pero pues son más destructivos. Entonces ese es el riesgo de si dejamos algo ahí por mucho tiempo. Y otra cosa importante también es que cuando quitamos uno de esos, como el vasocelular, o sea, los que quitamos nosotros, hay que dejarle un margen alrededor, porque el cáncer hace como patitas. Entonces, al final terminamos quitando un pedacito más grande
de lo que tú estás viendo. Entonces, entre más grande está, eso significa que hay que quitar más piel alrededor y termina en una cirugía mucho más grande de lo que pudo haber sido. También esa es la importancia de acudir a tiempo. ¿Y deja una marcota o sí te vuelve a crecer la piel ahí? Deja una cicatriz. Digamos que al final todo se cierra, suturamos y queda una línea. Entonces te va a quedar una línea de cicatriz. El tamaño pues sí depende de qué tan grande haya sido el cáncer que tenías. Pero sí cierra, nada más queda una línea. Así como si te hubieras cortado y te queda cicatriz. Así. Bueno, ya que me reagrupé de todas las noticias que me ha dado el día de hoy, aparte de ser blanco y de ojos de color, ¿hay algún otro factor que no sea nada más mi lotería genética? Sí, justo la genética también es un factor importante. Pero bueno, aparte de genética, aparte de, sí, de tu piel y aparte de la radiación solar, que ya hablábamos de eso, y una parte importante de la radiación, las quemaduras solares que sufrimos de niños, de cuando estabas chiquito y para nada te ponías el protector solar y tu mamá corría atrás de ti para ponértelo y a ti no te importaba. Esas quemaduras en las que así la piel se desprendía. Ya te identificas, ya vi. Yo cuando estaba más chavo me ponía aceite de bebé, me No. bronceaba para ver si agarraba color. No. O sea, literal me quitaba la piel. Justo, no te quiero asustar, no te quiero asustar, Ya, pero muy tarde. O sea, he hablado con doctores de todo lo que se imaginen y este es el episodio más aterrador Ay, que no. he tenido, la verdad. ¿Quién No. no fuera a pensar que la dermatóloga vino a derribarme? Pero si ves el lado positivo, podríamos estarte salvando en un futuro. Era de los que me ponía aceite de bebé, iba y me bronceaba y me tomaba 1 litro de jugo de zanahoria diario para ver si agarraba color. Mira, con la zanahoria no hay problema tomada o comida. Hasta me lo embarraba la zanahoria, pero no. Lo que pasa es que esas quemaduras de la infancia son factor para melanomas, un factor de riesgo para melanomas. Eso está ya estudiado. O sea, digamos que para los otros tipos de cáncer es la radiación pues que has recibido durante toda tu vida. Por eso normalmente lo vemos ya en personas más grandes, porque acumularon radiación. Y ya cuando son más grandes es cuando lo vemos. Pero para el melanoma, esas quemaduras que tuviste de chiquito son un factor de riesgo también. Fuera de eso, ¿qué otros factores? Ya incluyen más como enfermedades. Por ejemplo, estos pacientes, y vamos a lo mismo, estos pacientes, no sé si has escuchado de los que tienen albinismo, justo no hay pigmento en su piel, entonces también tienen más factor de riesgo. Al final, el pigmento, o sea, la melanina, que es el pigmento, lo que hace es proteger a la piel, que por eso cuando alguien se broncea está generando pigmento, porque la reacción de la piel es voy a generar pigmento para protegerme. Entonces todas las personas que su piel no tiene pigmento, hablamos de esto de albinismo, hablamos de pacientes con vitiligo, que son estas manchas blancas, esas zonas tienen más riesgo de desarrollar cáncer de piel. Esos son los principales factores para el cáncer de piel exactamente. Ya si nos vamos como un poco más profundo para cualquier tipo de cáncer, pues el estilo de vida también, un poquito de si fumas, de si comes bien, porque todo eso al final pues te da, si fumas causas más inflamación en tu cuerpo, entonces tienes más riesgo de todo. Pero básicamente para el cáncer de piel principal, la radiación. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? No más me falta que me digan. ¿Y la gente que trae audífonos azules? Cuando usan playeras de rayitas, color gris con rojo y azul, es factor de riesgo. No, nada más quiero agregar que no es para asustarlos, es más bien para hacer conciencia. Sí, no, yo sé que no. Es nada más que me identifiqué por todo lo que estaba diciendo y cuando está diciendo las cosas yo, canijo, tengo esto, canijo, tengo esto. Entonces como que, o sea, ahí entra un poquito de mi hipocondría, ¿qué es? Pero como esto sí es algo que sí está muy visible, pero es más que nada es eso. Sí, justo. Y es lo que queremos, nada más hacer conciencia para que acudan a consulta y pues estén cuidándose. Y el uso del protector solar, eso también, muy importante. Muchas gracias, doctora Karen. Estuvo genial la plática. Hoy no creo que duerma y ahorita voy a tener que ir con el dermatólogo. Te digo, aquí te espero al rato para que puedas dormir bien. Pero bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. La verdad espero que la hayan disfrutado tanto como yo y que se pongan a revisar esos lunares y si no se alcanzan a revisar en algunas partes, dile a quien más confianza le tengas que te revise. Hasta la próxima. Bye.
Después de mi plática con la doctora Karen, puedo concluir que siempre debes estar al pendiente de cualquier lunar o mancha en tu piel. Aprovecha cada visita que des al médico y consulta los que tengas. Te puede ayudar a decirte si son de cuidado o hay que prestarle más atención. Si algún lunar o mancha se sale de los parámetros que indica la dermatóloga, trata de acudir inmediatamente con un doctor especialista en dermatología para una revisión. Si no tienes alguno, visita nuestra página web donde encontrarás a los mejores de todo México. Te dejo el link también donde se habló de la importancia del protector solar. Déjanos tus comentarios y dale like y comparte. Esta información puede ayudar a alguien a prevenir un caso severo de melanoma. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.